ya no depende tanto de Dios, porque Él así que ya depende de nosotros. Por eso Él dijo, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que hoy en esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios. Quizás venimos un poco cansados de la vida, emproblemados, con muchas dificultades espirituales en nuestras vidas, pero debemos hacer el esfuerzo, ya que hoy pudimos alimentar nuestro cuerpo, y necesitamos la palabra de Dios. Así que no podemos hacer un lado esto, porque eso es creemos. Entonces nosotros necesitamos conocer su voluntad, ya lo conocemos las cosas, pero necesitamos esforzarnos de seguir congregando, estudiando la palabra de Dios, para que seamos firmes, porque muchos se pueden apartar. Si se apartan los que están en la palabra, y peor aquellos que desechan, o aquellos que ya no estudian la palabra, ¿no? Entonces es más fácil de apartarse de Dios. Tan fácil es como de cerrar la Biblia, tan fácil es como dejar a un lado su palabra, tan fácil es como dejar a Dios para hacer lo que uno quisiera, ¿no? Así que necesitamos esforzarnos. Entonces Dios dio su palabra para que el hombre pudiera saber lo que es bueno y malo, y es lo que necesitamos nosotros siempre, su palabra, porque muchas veces pensamos de que es correcto lo que creemos y lo que hacemos, y podemos encontrarnos equivocados al no estudiar la palabra de Dios. Así que Dios llamó en tiempos antiguos, tanto en el tiempo de Jesús, Dios sigue llamando. Dios llamó para que creyese en Él. En creer en Jesús, creer en Dios tiene beneficio, y uno de los grandes beneficios de creer en Dios es la salvación, y el hombre es lo que no entiende, y muchos cristianos quizás no lo han entendido. Piensan que creer en Dios o buscar a Dios es para obtener cosas terrenales, sino que creer en Dios hay grandes beneficios espirituales, como vimos hace como 20 días: conocimiento, sabiduría, entendimiento de su palabra, que son los grandes beneficios, son los dones del Espíritu Santo, el conocimiento, el poder amar a Dios, creer en Dios y buscar a Dios, tener comunión con Dios. Muchos beneficios hay en la vida espiritual, pero muchos cristianos como que están haciendo a un lado estos beneficios espirituales y buscan las cosas terrenales, y esas cosas terrenales Dios no prometió dar. Lo único que dijo Jesús es, allá en Mateo 6, Él dijo, en la oración, Él dijo, danos el pan de cada día. Eso hay que incluir en nuestra oración, danos el pan de cada día. Y antes que lo pidas, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Pero en la oración es pedir, danos el pan de cada día, y Él nos dará conforme su voluntad. Por lo tanto, si el hombre no entiende esa parte, va a desechar la voluntad de Dios y va a seguir queriendo cosas terrenales. Así que Dios nos ha dado grandes cosas, riquezas espirituales, de lo que muchos cristianos no las quieren, la desprecian, la hacen a un lado como cosas que no, como si no tuvieran valor. Pero eso es lo que Cristo, es lo que Dios ofrece en esta vida, porque Dios es espíritu. Él ofrece cosas espirituales, y claro, sin dejar a un lado, ¿no?, que Él nos da por añadidura, alimento, salud, vida. Él nos da sin pedirlo, Él nos da porque Él es bueno con nosotros, nuestro Señor. Así que el beneficio de creer en Dios trae salvación para el mundo. Que no cree en Dios, el beneficio es darle salvación. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, ya dijimos que el mundo puede obtener un gran beneficio de creer en Dios. Es ser salvo, ser hijo de Dios, ser la iglesia de Cristo, pero también ser sellado por el Espíritu Santo a través de un arrepentimiento y ser salvo en Cristo. Entonces, para nosotros que ya somos pueblo de Dios, ¿tenemos beneficio? Sí, por la palabra de Dios. Hemos creído en Dios, hemos sido salvados por la gracia de Dios. Quiero citarles algunos pasajes antes de entrar a nuestro tema. Hechos 2:47. Nosotros hemos sido integrados a la iglesia, al cuerpo del Señor, es decir, pertenecemos al pueblo de Dios. Y eso es muy poca cosa,
muy poca cosa. ¿Por qué es poca cosa? Porque muchos de nosotros no hay gozo, ¿no? Es decir, no hay gozo de pertenecer al pueblo santo de Dios. La gente puede pertenecer a una religión, el mundo puede, o las personas no pueden pertenecer a una denominación o una institución, pero si no pertenece a la única iglesia verdadera del Señor, pues no tiene ningún valor las cosas terrenales, porque son pasajeras. Cuando hablamos de Cristo, ser la iglesia de Cristo, no nos referimos a una religión en sí, nos referimos a una persona que ha sido salvado por la gracia de Dios sin pertenecer a una congregación o una religión. Por ejemplo, Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, lo que dice el apóstol Pedro acá, estas personas alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, Dios mismo, añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Dios añade, es Dios el que integra, es Dios el que pone, el que pasa a ser pueblo. Es decir, nosotros que no pertenecíamos a la familia de Dios, no pertenecíamos a la iglesia de Cristo. Pertenecer a la iglesia de Cristo no es ser católico, no es ser evangélico, no es ser pentecostal, bautista, no. Ser iglesia de Cristo es ser salvo por la fe en Jesucristo. Y eso puede ser muy poca cosa para algunos. Porque para algunos es, bueno, ¿qué chiste tiene, no? ¿Qué caso tiene de que yo sea pueblo de Dios? ¿Qué tan importante es ser pueblo de Dios? Tan importante es que eres hijo de Dios. Tan importante es que no eres conocido por Dios. Ahora eres conocido por Dios. Estás sellado por Dios. Y tienes un Señor, un Dios. Otro pasaje más, por ejemplo, cuando ya nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, en Mateo 28, versículo 20, Jesús dio una orden a los que habían de pasar, o los que ya pasan a ser pueblo de Dios. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Muy bien, ya somos discípulos del Señor, porque ya formamos parte del pueblo de Dios, hemos sido salvados por la gracia, pertenecemos a la iglesia de Cristo. En Mateo 28, versículo 20, Jesús encomendó, dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la instrucción de Jesús. Cuando una persona pasa a ser parte del pueblo de Dios, la instrucción del Señor es esto: que sean instruidos a las personas. Los salvos, los hijos de Dios que pasan a ser pueblo de Dios, tienen que ser instruidos, tienen que ser enseñados. Se le tiene que dar la enseñanza de Jesús. Por eso Él dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién mandó? Jesús. Todas las enseñanzas de Jesús se le tiene que dar a la persona, el discípulo, no al mundo. Las personas de afuera, no se le tiene que dar estas cosas, como dice Mateo 28, versículo 20. Esto no aplica a las personas que no son salvos. Lo que sí aplica es el versículo 19. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Qué beneficio tiene cuando una persona es discípulo? Es salvo, es hijo de Dios, es sellado por el Espíritu Santo, pero también es iglesia, es congregación, es un llamado, es decir, ha sido llamado por el Señor. Por lo tanto, es una congregación, es un grupo de personas que le pertenece a Dios. No le pertenece a una persona, no le pertenece a una religión, como en este caso, ¿no? Hay personas que tienen una cabeza visible, que su cabeza visible es una persona. Y nosotros tenemos una cabeza invisible, que es Cristo. Porque es lo que dice en Efesios 5:24. La cabeza de la iglesia es Cristo. Esa es su cabeza. Nosotros tenemos una cabeza
que no es visible, que no es humano hoy en día, sino que es Cristo, el Señor. Entonces Mateo 28, versículo 20, eso fue lo que encomendó Jesús, que los que son salvos, los que ya pertenecen a la iglesia de Cristo, los que son agregados a la iglesia del Señor, la instrucción de Jesús es: enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Lo que Jesús mandó es lo que debe ser enseñado. Y la iglesia, los salvos, tienen esta obligación de recibir la enseñanza de Jesús. ¿Y dónde está la enseñanza de Jesús? Lo que hoy tenemos de enseñanza está plasmada en las Escrituras. Yo no puedo decir, yo tengo las enseñanzas de Jesús, porque yo no la tengo. Sí la tengo, pero en la Escritura. Yo comparto lo que Jesús enseñó en la Escritura. No puede venir una persona a decir, yo tengo las instrucciones de Jesús, porque Dios me lo reveló, porque Dios me dio. No, Jesús lo que le enseñó a sus apóstoles, y lo que enseñaron los apóstoles quedaron plasmadas en las Escrituras. Son únicas y suficientes para nuestra formación y salvación de las personas. Por ejemplo, vamos a ver. Entonces, Mateo 7, 24. Y aquí es donde el cristiano debe ser instruido. El cristiano no debe ser instruido, la persona de Dios no debe ser instruido en un grupo de personas que están fuera de la voluntad o la enseñanza de Jesucristo. Jesús es muy claro en este aspecto de Mateo 28, donde Él dio una orden, le dijo a sus 11 discípulos, porque eran 11, ya no estaba Judas ahí. Cuando Jesús muere y resucita al tercer día, después de 40 días está con sus discípulos, les da enseñanza y después los manda ir a predicar. Pero esta es la instrucción. Primero, vayan y prediquen el Evangelio. Eso es hacer discípulos. ¿Ya tienen discípulos? Sí. Ahora bautícelos. Bueno, ya son bautizados. ¿Y qué sigue, Señor? Lo que sigue es: enséñales que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué cosas deben obedecer los discípulos, la iglesia? Lo que yo he enseñado, dice el Señor. Lo que yo mandé, lo que yo enseñé. Esos son los que deben eso es lo que se debe de enseñar. Y por eso el cristiano, nosotros como cristianos, nos aferramos a la Escritura. No nos aferramos a un grupo de pensamientos. No nos aferramos a una religión o una institución que son guiados a ideas, a sueños supersticiosos de personas. Nosotros nos basamos en la Escritura, y aquí es donde duele. Aquí es donde muchos se echan para atrás. Aquí es donde muchos cristianos prefieren cerrar sus oídos, donde muchos cristianos dicen: hasta aquí toco, hasta aquí llego. Este sí, este no. Entonces, Dios es claro, Jesús fue tan claro que Él nos manda, Él enseña, Él dice, ¿no? Entonces, cuando Él dice: hagan esto, el hombre no tiene derecho de opinar. El hombre no tiene derecho, no tiene ningún derecho el hombre de contradecir a Jesús. Si Él dijo: amen a su enemigo, se acabó el asunto, se acabó. No hay nada que discutir, no hay nada que discutir aquí. No se tiene que no se tiene que profundizar, buscar otra cosa más. Si eso significa o no significa. Es que eso es lo que significa. Ama a tu enemigo, se acabó el asunto. Pero ¿por qué debo amarlo? Eso es el mandato de Jesús. ¿Para quiénes? Para los salvos. Solo para los salvos. Para los que no son salvos, no tienen esa obligación de creer y de obedecer. No tiene por qué ser instruido en la palabra de Dios. No tiene que ser discipulado. No tiene que ser doctrinado a las personas que no son salvas. Solo los salvos son aquellos que tienen responsabilidades de parte de Dios después de recibir la enseñanza del Señor. Pero para aquellos que no son salvos, deben de escuchar la palabra, que es el Evangelio de salvación. Así, para poder recibir la enseñanza de Cristo. Así que aquí es donde el cristiano debe ser instruido, no al gusto de una persona, no al gusto de una religión, sino a lo que Jesús dijo.
Por ejemplo, hay muchas personas que se basan en lo antiguo. Por ejemplo, hay muchos cristianos, ¿no?, que solamente toman salmos y proverbios. Son cosas buenas, pero muchos no lo identifican. No lo están identificando, que toman pasajes que pertenecen a la ley. Son cosas buenas, son instrucciones buenas que pueden estar vigentes, pero no se dan cuenta de los mandatos, de lo que Jesús ordenó. Si tan solo en Éxodo capítulo 20, donde Dios dijo, no robarás, son mandamientos que se debe hacer caso, son mandamientos que se debe de escribir en el corazón. Y Jesús lo volvió a repetir, los apóstoles lo repitieron, pero muchas personas toman libros de salmos para su conveniencia. Es decir, hay personas que dicen, voy a buscar una oración allá en los salmos. ¿Cuál oración? Buscan una oración. Salmo 91. Esa oración me gusta tanto, la quiero, la repito todas las veces y la hago mía esa oración. Y la recita muchas veces, ignorando los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el Salmo dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, del Dios grande, ¿no?, omnisciente. Sí, pero está ignorando que dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores. Por lo tanto, si esa persona cita el pasaje, por ejemplo, vamos a verlo, el Salmo 91, es hermosa ese Salmo. Mucha gente lo toma como para protección. Toman ese Salmo, lo escriben en su puerta, lo tienen subrayado en su Biblia, lo conocen de memoria y lo recitan y piensan y creen que ese pasaje aplican para ellos. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que está dentro de Dios, el que está protegido de Dios, el que vive bajo el cuidado de Dios. ¿Quién es el que está bajo el cuidado de Dios? ¿El mundo o la iglesia? La iglesia. El que hace su voluntad, perfectamente, es así, los salvos, la iglesia. Por lo tanto, una persona que no es salvo no tiene que tomar este versículo. De hecho, hay personas que toman este pasaje y lo aplican. Y dice el pasaje, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, y mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro, y escudo y adarga es su verdad. Ahí está. Dios me protege, Dios me cuida. Luego dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ya ves, yo no le temo al brujo, no le temo a lo que espanta en la noche, no le temo a las balas perdidas, no le temo al asesino. ¿Por qué no? Porque dice el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día descubra. Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Amén. Dios me cuida, Dios me protege. Amén. Bonito salmo. Sí, exactamente, bonito salmo. Es hermoso el salmo. Pero están ignorando los mandamientos. Miren lo que dice el pasaje. Isaías 66, versículo 2, dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Eso es todo. Pero como estamos en Salmos, ahora si vayamos a Salmo 51. Salmo 50. Este salmo está hablando del juicio de Dios.
versículo 15, Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí está. Bonito pasaje. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí está. Ahí está el pasaje. Es un salmo que te da seguridad, que te hace confiar en Dios sin importar cómo vivas. Pero enseguida, el versículo 16, pero el malo dijo Dios. Oh, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? Pero yo no soy malo, soy buena persona. Deja decir que la Escritura dice, cuando en Romanos 3, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, dice, no hay justo ni aun ni uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Han hecho lo malo. Por cuantos todos pecaron. No hay justo ni aun ni uno. Y los cristianos, bueno, ya es otra cosa. En el capítulo 3 de la carta al romano es para decir que todas las personas están bajo el juicio de Dios, que están bajo pecado, que no hay justo. Y en el capítulo 4 habla de la justicia de Dios, habla de la salvación por la fe, que las personas no son justas por sí mismas, que las personas no son salvas por sí mismas. La persona puede ser justificado, puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando una persona es salvo, la mente, el corazón es transformado. Un corazón de piedra es quitado, es puesto corazón de carne. Por lo tanto, la persona puede ser bueno, porque en él mora el Espíritu Santo. Ya tiene amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Entonces, el hombre puede ser bueno cuando viene a Cristo, cuando se arrepiente, cuando recibe el Espíritu Santo, tiene la capacidad de ser bueno. Pero mientras que no es salvo la persona, no es justo. No es justo, no es buena persona, porque de la abundancia del corazón, exactamente. Entonces, lo que hay en el corazón es lo que brota. Entonces, si una persona tiene Cristo, pues tiene que salir a Cristo. Si no tiene Cristo, pues sale cosas malas. Por lo tanto, el pasaje dice, pero el malo dijo Dios, tú que tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Mira lo que estás haciendo. Pues tú aborreces la corrección. O sea, no te gusta que te corrijan. Y que el hombre es corregido por Dios. Dios nos corrige, nos disciplina, nos da su palabra, nos dice que estamos mal. No hagas esto, no hagas esto. El hombre dice, no, yo no quiero nada con Dios. Yo así estoy bien, así me gusta vivir, así nací, así morí. Dice, pero el malo dijo Dios, tú que tienes que hablar de mis leyes. Tú que tienes que hablar de mi palabra. Si mi palabra no es para ti. Las bendiciones, la protección son para los hijos de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministradores llama de fuego, perdón. Hebreos 1:14, perdón, es Hebreo 1:14. Dice el pasaje, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este pasaje está hablando de los ángeles, que los ángeles guardan, cuidan, ministran, ¿a quiénes? A los que han de heredar la vida eterna. Y eso no es el mundo, esos son los salvos, los cristianos. Por lo tanto, los ángeles
ministran, cuidan. ¿Quiénes? A los salvos. Por eso cuando una persona dice, es que mira el pasaje, el Salmo 23, 121, son hermosas las palabras, los salmos, pero hay que ver una realidad, que la escritura es clara, que muchas personas pueden tomar pasajes de la Biblia y decir, mira cómo Dios me puede proteger o me protege, mira cómo Dios me ama. No, es que a ti no. Mire, hay un pasaje que quiero mostrarle. Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3, este pasaje, en tiempo de Ezequiel, el pueblo de Israel se estaban volviendo idólatras, estaban dejando a Dios por imágenes, dando culto a las estatuas, y Dios habla por medio de Ezequiel, dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Miren lo que dice, ¿acaso ha de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Acaso ellos pueden venir hacia mí, pedirme algo? No tienen derecho, porque son personas que no aman a Dios. Son personas idólatras donde Dios dice, yo no soy consultado por ellos. Entonces, siempre hay una barrera entre el pueblo de Dios y el pueblo no cristiano. Entonces, lo que sí dice la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a ver Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, lo que dijo Jesús es, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues la palabra de Jesús, todo lo que enseñó ahí, el capítulo 5, 6 hasta el 7, y la hace. No se trata de oír, se trata de hacerla, ¿verdad? Le comparé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esta persona que la oye y la hace, esta persona permanece, vendrán vientos, lluvias y no le puede pasar nada, porque es firme. Una persona que es firme es constante, y si es constante, pues obedece, camina, hace. Y si no la está haciendo la voluntad de Dios, no puede ser firme la persona, y por eso cae la persona y no puede dar fruto. No puede dar fruto, como dice Isaías. Como dice Isaías, el hombre es como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto, que su hoja no cae, ¿verdad? Y que da fruto a su tiempo. Entonces Jesús dijo, pero este pasaje, cuando Jesús dice, el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, es un hombre sabio, es un hombre prudente, que edifica su casa sobre la roca. Está en Cristo, es firme en la fe, no se mueve, no quiere decir que es perfecto. No quiere decir que es perfecto la persona, sino que no se mueve, permanece, tiene pruebas y lucha, tentaciones, pero no se mueve, ahí está siempre en Cristo. En el versículo 26 dice, pero cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿sí la están escuchando? Sí, dice el versículo 26, cualquiera pues que me oye estas palabras y no la hace, la compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Por lo tanto, la arena es movediza, no es segura, ¿no? Entonces, una persona que oye y no la hace, pues es una persona que no le importa la palabra de Dios. Es una persona que puede decir, bueno, es que yo batallo para hacerla. No se trata de batallar, se trata de que tú lo hagas. Porque a veces decimos, es que yo le pido a Dios que me ayude para hacerla. Dios ya te dio esa capacidad, ya te dio el entendimiento, ya me dio su espíritu, ya tengo la capacidad de hacer la voluntad de Dios. De hecho, ya la conozco y la estoy conociendo cada vez más, la voluntad de Dios. Él me pide que yo haga su voluntad de Dios, pero no puedo hacerlo. ¿Qué pasa?
¿Por qué no puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué cuando quiero hacerlo, hago lo que no quiero, lo que quiero no lo hago, como dice el apóstol Pablo? ¿Qué sucede? Lo que dijo el apóstol Pablo es, ya entendí, es porque el pecado mora dentro de mí. La pregunta es, ¿mora el pecado dentro de nosotros? Puede ser que sí, porque muchos batallamos para hacer la voluntad de Dios, porque si no moraría el pecado en nosotros, estuviéramos haciendo la voluntad de Dios. Pero yo no estoy haciendo ningún mal, no estoy haciendo daño a nadie, me parece que no tengo pecado. Bueno, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete, y si comete es porque está en pecado, porque hay pecado en él. Entonces, lo que Jesús dijo en el versículo 26, cualquiera pues que me oye estas palabras, yo la escucho, ya la escuché, ya la entendí, y no la hace, si yo no la estoy haciendo, no la estoy aplicando, el mensaje del Señor, por lo tanto soy un necio, desobediente, no estoy obedeciendo al Señor. Y si no obedezco, he caído en la incredulidad. De hecho, eso es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a ver nosotros como cristianos nos reunimos con un solo fin: a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo la necesito, la leo, la necesito, la escucho, la necesito. Si no la necesitaría, yo no tengo por qué leer, no tengo por qué andar escuchando la palabra, porque no la necesito. Y si no la necesito, entonces no ocupo a Dios, porque Jesús dijo, el que desecha mi palabra, desecha al que me envió. Por lo tanto, el que desecha a Jesús, desecha al que envió. El que desecha su palabra, desecha a Cristo. Es decir, el que no quiere nada con la palabra, automáticamente está diciendo, yo no quiero nada con Cristo. Y el que no quiere nada con Cristo, él dijo, no quiere nada con mi Padre, Dios. Nosotros nos reunimos con un solo fin: de estudiar la palabra, de examinar la palabra, porque en ella encontramos la corrección, encontramos la voluntad de Dios, y nos edifica. Es luz, es lámpara, como dice ya el salmista. En Hechos capítulo 12, versículo 21, un hombre se para muy elegante, con ropas elegante. El rey Herodes se levanta, se sentía poderoso, se sentía Dios, y las personas dicen, voz de Dios, palabra de Dios, y no era palabra de Dios. Las personas se confundían, estaban idolatrando a este hombre cuando comenzó a hablar, pero no estaba hablando palabra de Dios. Este hombre iba a hablar otras cosas, en cuestión de ayudar a otro pueblo. Y las personas estaban escuchando. Dice el pasaje Hechos 2:21. Dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les habló. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Entonces este hombre se sienta en un trono, una silla, para hablar, y las personas estaban pensando, estaban adorando a este hombre, lo que es palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Y precisamente mucha gente les gustan palabras suaves, que no es palabra de Dios, y confunden y piensan que son las palabras de Dios. Por ejemplo, cuando hay personas que se reúnen y comienzan a hablar cosas, ¿no? Sueños, o lo que vivieron, lo que pasó, o lo que piensa, y creen que es palabra de Dios, y dicen, amén, amén, hermanos, amén. No, pero yo no puedo decir amén, porque lo que estás hablando no es palabra de Dios. Son tus palabras, son tus visiones, son tus sueños, y no puedo decir, este hermano habla palabra de Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? De que hay personas que se reúnen en lugares como hoy domingo, se reúne mucha gente a escuchar un mensaje que no está basado en la escritura, con pensamientos humanos. Personas que se paran a hablar, decir, mira, yo soñé, hermanos, yo creo esto, yo pienso esto, yo digo esto, yo soñé esto, yo escuché esto, yo creo estas cosas. Sí, pero no es palabra de Dios.
Y la gente dice, esa es palabra pues, sepa de hombre. Y es como Dios, halagado por las personas, en ese momento muere. Y hoy Dios tiene misericordia de mucha gente. Dios tiene misericordia de mucha gente que pueden hablar cosas que no es de Dios. Y son halagados por personas pensando que es palabra de Dios, sus visiones y sueños. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Acá no nos interesa el pensamiento de las personas, ni los sueños, ni las visiones de personas. Estudiamos la Escritura, abrimos la Biblia, la leemos, es dura, nos ofende, porque la verdad duele, y nos duele la verdad de Dios. Y muchos cristianos, muchas personas religiosas se reúnen hoy, se han reunido hoy, se han dado la cita el día de hoy para congregar en diferentes lugares, católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, y aquí estamos también nosotros. ¿Qué es lo que queremos escuchar? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cuentos, chistes? ¿Qué nos gusta? ¿Sueños, visiones? ¿Lo que yo creo, lo que cree la religión? No, nosotros estamos aquí congregados de ser enseñado, de ser instruido, de ser corregido por la palabra de Dios. Nos basamos en las Escrituras. Si la Escritura dice que este es blanco, es porque es blanco. Si la Escritura dice esto es negro, es porque es negro. Nos vale un comino lo que digan los demás. Creemos la palabra de Dios. Y precisamente donde decía yo hace rato, aquí es donde topa el cristiano. Aquí es donde el cristiano topa y dice, se me hace que la palabra es dura. Sí, es dura. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir? Adelante, váyanse. Usted no entiende, hablando cosas espirituales, no cosas terrenales. Acá, en este pasaje donde vimos de Mateo 7:24, no se trata de ser oidor, porque muchas personas oyen. Algunos oyen sin ser palabra de Dios. Chistes, cuentos, y la gente aplaude. Por ejemplo, hay lugares donde no se enseña, donde no se predica, no toman citas, o toman un pasaje de la Biblia, dan una mala interpretación, una interpretación según ellos, y la gente aplaude y lo acepta. Y este hombre habló y la gente decía voz de Dios, y no era voz de Dios, no era palabra de Dios. Entonces Mateo 7:24, Jesús fue tan claro y dijo, el que me oye y la hace. No se trata de oír, no se trata de saber, porque mucha gente conoce la palabra, pero ¿qué es lo que hacen? Insultan, golpean, ofenden a su prójimo. No se trata de oír, no se trata de saber, se trata de aplicarlo. Yo debo de aplicarlo en mi vida. Si no es así, tengo un gran problema con Dios. Porque es lo que dijo el apóstol Santiago, ser hacedores de ella. Aquí es donde topamos todo. Cuando nos dice ser santo, aquí donde topamos. Decidimos creer o no creer. Pero recordemos que vimos anteriormente que la iglesia del Señor son agregados por personas salvas, que han sido rescatados, han sido redimidos, han sido libertados de sus pecados, para ser nueva criatura, para ser personas distintas, no ser igual. Porque hay personas que conocen a Dios. De hecho, he visto gente que conocen mucha Biblia. De hecho, que están al frente de una iglesia, una congregación, ya sea católicos, mormones, testigos de Jehová y evangélico. Pero no se trata de eso. Jesús fue tan claro y dijo, el que la oye y la hace es un hombre sabio. Pero el hombre necio es aquel que lo oye y no lo aplica. Bueno, vimos que Jesús dijo, enséñales a lo que yo he mandado. No tienen derecho de agregar cosas que yo no he mandado. Jesús fue tan claro con sus discípulos, enséñales lo que yo he mandado. Enséñale que guarden, que obedezcan. ¿Cuáles cosas? ¿A lo que yo creo? ¿Lo que cree mi religión? No. A lo que yo he mandado. Lo que mandó el Señor. ¿Qué fue lo que mandó? Lo podemos encontrar en la Escritura. Porque yo me puedo equivocar. Imagínense que venga un hombre que sea profeta. Que diga, oye, yo soy profeta. ¿Y qué creen? Dios me mandó, Dios me habló, me dio un sueño, no sé, me reveló esto, que le dijera esto, crean esto, acepten esto.
¿Qué es lo que hacemos? Somos como los de Berea. Vayamos a la Escritura a ver si lo que dice este hombre está basado en la Escritura. No. Por ejemplo, si dicen, oye, Dios me reveló, me dijo que no deben juntarse para estudiar la palabra, porque el cristianismo no debe basarse solo en la Biblia, debe basarse en otro libro que yo tengo, el del Mormón. Imagínense que nos digas eso del Mormón. Lo que hacemos es, vayamos a la Escritura, por ejemplo, San Juan 17, versículo 17, tu palabra es verdad. Su palabra es verdad, no el libro del Mormón. Pero mira, Dios dice esto, que hagan esto. No podemos hacerlo. ¿Por qué no? Porque no lo podemos encontrar en la instrucción de Jesús o en los apóstoles. Por ejemplo, vamos a ver en Filipenses 4:9. Es importante que la persona lea, es importante para quitar todo pensamiento, para quitar toda práctica religiosa que nos hace parece buenas, que no ofende a la persona, pero no es que ofende a la persona, no que se correcta. Por ejemplo, nosotros se nos enseñó hace muchos años, ¿no? Se nos enseñó, ándale, nos damos corazones, ándale, persínense a los santitos, ahí andamos persinados los santitos. Pero ¿acaso es malo eso? ¿Le estoy haciendo daño a una persona? No le hago daño a nadie. ¿Pero es correcto eso? Claro que no. ¿Qué beneficio quiere hacerlo? No tiene ningún beneficio. ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿Es mentira? Es mentira. Pero hay que darle culto a las imágenes. ¿Por qué tiene que darle culto a las imágenes? ¿A poco es pecado? Sí es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque no podemos hacer o creer cosas religiosas que Dios no ha mandado, porque contradice Romanos 1, 24 y 25. Por ejemplo, en Filipenses 4, 9 dice, a lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí. Recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo, en aquel tiempo, en el año 60 por ahí, ¿no? Aproximado. Le escribe a los Filipos, ¿se acuerdan? En el tercer viaje misionero de Pablo, llega ya predicando el evangelio. Primero llega en Tesalónica, luego ahí es correteado, llega a Berea, de Berea llega a Corinto, de Corinto llega en Atena, y así llega a Filipo, y así sucesivamente, ¿no? Iba en lugares, el apóstol Pablo predicando. Y cuando llega a Filipo, ¿se acuerdan? A Filipo se encuentra a Lidia, que Dios le abre el corazón y comprende la palabra. Y después el carcelero es convertido con su familia. Pero para que el carcelero fuera convertido, cuando le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo responde, cree el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y cómo fue salvo el carcelero y toda su casa? Pues Pablo le predicó, versículo 31, 32, 33 y 34. Le predicó y fueron bautizados, se regocijaron de haber creído en Dios. Entonces, Pablo escribe esta carta, le dice a la iglesia de Filipo, dice, a lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí y vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí no se trata de ser seguro que venga o seguro que sea un grupo de personas líderes. No se trata de eso. Se trata de tener que ser a lo de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero yo no puedo decirle a ustedes, imítenme a mí, porque quizás no estoy imitando a Cristo, o quizás no estoy imitando al apóstol Pablo. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Porque él se sintió con el derecho de decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque Pablo era un siervo de Dios. Pablo fue enviado a predicar el evangelio. Si yo imito a Pablo, voy a imitarlo en su predicación, en su servicio del 100%, en su santidad, y al final donde él dijo, he terminado la carrera y me espera la corona de vida. Y no solamente a mí, sino a todos los que se esfuerzan, ¿no? Por lo tanto, si yo imito a Pablo, tengo que ser como el apóstol Pablo. Tengo que ser como él. Tengo que ser como él. Yo no tengo que imitar a un pastor, no tengo que imitar a un sacerdote, no tengo que imitar a una persona. Yo imito a Pablo. ¿Por qué tengo que imitarlo? De hecho, hay pasajes donde él dice, imiten a esta familia, porque esta familia eran santos, vivían en santidad, obedecían. Pero no tenemos que imitar a una persona que es tibio. No podemos imitar a una persona, pues, de batalla, ¿no?
Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, el Dios de paz estará con ustedes, pero dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto háganlo. No hagan otra cosa, lo que no vieron, lo que no escucharon, lo que no recibieron de mí. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿Por qué? Vamos a ver un pasaje en la Escritura. Por ejemplo, Primera de Timoteo 2:7. Pablo dijo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces el apóstol Pablo fue enviado por el Señor. Recuerden lo que dice en Gálatas, ¿no? En la carta de Gálatas es una defensa al evangelio. La carta de Gálatas está denunciando a los falsos predicadores, falso evangelio, donde él dijo, anatema el que predica un evangelio distinto que hemos predicado. ¿Qué predicó Pablo en Galacia? Predicando el evangelio. Por eso en su carta de Gálatas les hace la pregunta y los regaña, ¿no? ¿Cómo recibió el Espíritu ustedes? ¿Por la fe o por la ley? Pues por la fe. Se les predicó claramente el evangelio, como si estuvieran viendo a Jesús. Son hijos de Dios por la fe. Todo eso viene hablando Pablo en su carta de Gálatas, pero en este pasaje, recuerden que Gálatas dice que Pablo fue enseñado directamente del Señor. Pasó 6 años, después 15 años, se subió a Jerusalén, pero no recibió nada nuevo de los apóstoles, de Pedro y Juan, sino que lo que hacía el apóstol Pablo cuando él se convierte, inmediatamente iba y compartía en las sinagogas. Él había recibido el evangelio no por revelación de hombre, sino de Jesucristo. Y así su carta de Gálatas, su carta primera de Corintios, es lo que nos narra. Entonces, 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Primero de Corintios 11:1. Primero de Corintios capítulo 11, versículo 1. En este pasaje, la primera carta a los Corintios, como conocido como la primera, pero la segunda carta. Esta carta, recuerden que es una carta de exhortación, llamada a atención a la iglesia de los Corintios, porque había divisiones, todo este tipo de cosas, y pleito, todo eso. Y cuando llega el capítulo 11 dice, sed imitadores de mí, sed imitadores de mí. Tengo que imitar a Pablo. Bueno, el apóstol Pablo está invitaba a la iglesia de los Corintios de imitarlo a él, porque él seguía a Cristo, obedecía a Cristo, servía a Cristo. Y muchos de nosotros pues, no servimos a Cristo. Yo no les puedo decir a ustedes, imíteme a mí, porque para poder decirlo, tengo que estar en los talones de Pablo. Tengo que ser santo. ¿En qué aspecto? De servir. No, a veces muchos nos afanamos, no tenemos tiempo para Dios. Algunos gritan, algunos pelean, algunos insultan, algunos roban, algunos no aman a su prójimo, algunos tienen rencor, odio, envidia en sus corazones. Por lo tanto, si yo tengo alguno de esos pecados, yo no tengo el derecho de decir, imíteme a mí. Pablo no tenía eso. Pablo, de hecho, vamos a verlo en el capítulo 6, él dice, ¿por qué no me aman? Como yo les he amado a ustedes. Mire todo lo que me ha pasado por amor hacia ustedes. Yo les invito, ámenme también, dice Pablo. Ahorita vamos a ver en ese pasaje. Por eso imitar a una persona es imitar a Pablo. Dijo, Pablo, yo imito a Cristo. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Porque él obedecía la palabra de Dios. Tito 2:1. La carta de Tito es una recomendación, recuerde, para los ministros, todo eso, ¿no? Este pasaje dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, no tenían derecho de enseñar o de practicar o de creer cosas que lo que los apóstoles no habían enseñado. Por ejemplo, acá en el pasaje
4:6, Pablo dice a Timoteo, está hablando de la instrucción de cómo guiar a la iglesia. Recuerden que Timoteo era un líder allá en Éfeso. Apolos llegó a Corinto cuando Pablo estaba en Éfeso. Y acá Pablo escribe esta carta a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, cumplido con las palabras de la fe y de buena doctrina, y de la buena doctrina que has seguido. Pero cuando llega el versículo 16, está una advertencia. Dice, ten cuidado de ti mismo, porque te puedes engañar, porque el corazón es engañoso, y ahí es donde mucha gente confía, ¿no? Se creen sabios. Yo la puedo de todo, no ocupo Biblia, no ocupo aquello, yo solito. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, no te creas mucho, ten cuidado, no te apoyes en tu propia opinión, como dice el Proverbios. Dice el versículo 6, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si hay una advertencia, sí hay una advertencia. Hay otro pasaje más, allá en 1 Timoteo, nomás para ya ir cerrando esto. Segunda Timoteo 2:15. Esto Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarlos aprobados, como obrero que le quiere avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado por Dios es aquella persona que no tiene nada que avergonzarse, sino que usa, que traza, es decir, que interpreta bien la palabra, no le quita ni le pone, no inventa cosas. Entonces Pablo le da la indicación, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la instrucción de la Escritura, que un cristiano, dijimos al principio, se congrega con su fin, de ser enseñado, de ser discipulado, porque la discipulación no está en el bautismo, el error está ahí de Mateo 28. Entonces, una persona, cuando es discipulado, es aquella persona que le enseña, le habla, hagan discípulos las personas, es decir, es traer personas y hacer discípulos. Tú no puedes traer niños acá a hacer discípulos, los bebés no pueden ser discípulos. Por lo tanto, la instrucción de Jesús es, prediquen el Evangelio. ¿Para qué? Para salvación. Una vez que ya son salvos, son agregados a la iglesia, y de ser iglesia, son hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, y ya son pueblo de Dios, pueblo santo. Pero no solamente eso, ahora enséñale todas las cosas que yo he mandado, y así estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la instrucción, que los cristianos se reúnen con un solo fin, de ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos, porque somos humanos, y para no equivocarnos necesitamos pedirle a Dios, siempre a Dios, guía y la Escritura y la palabra. Y por eso cuando una persona se congrega y no estudian la palabra, se la pasan cantando, aplaudiendo y cuentos y chistes, pues no hay edificación. La persona no puede ser edificado. Miren lo que dice el pasaje de acá en Isaías. Miren lo que dice acá en Isaías.
perdón, es Jeremías 23, 28. Jeremías 23, 28, dijo Jeremías, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Personas que tienen visiones, cuento, todo eso, que quiere hablar algo, entretener a la gente, pues cuéntelo, pero aquí no. Dice, y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver con la paja y con el trigo? Dice Jehová. Así que si la persona tiene visiones y sueños, cuéntenlos. Pero aquella persona que le fue dado mi palabra, hable mi palabra. Así que aquí hay una gran diferencia. Nosotros como cristianos predicamos y hablamos y enseñamos la palabra de Dios. Y por eso citamos Biblia, citamos Escritura, traemos Biblia siempre para estudiar la palabra del Señor. Vamos a ver, ya vimos Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Pues la sana doctrina es una enseñanza sana, es una enseñanza que no es, como decimos, no está torcida, que no está manipulada. Es decir, cuando hablamos de salvación, cuando vamos a dar la enseñanza de salvación, no enseñamos que para ser salvo necesitas, repetir una oración. Cuando alguien dice eso y está dando una enseñanza de salvación, está agregando, ya no es una doctrina sana. La doctrina sana es sin agregarle ideas o pensamientos al pasaje. Lo que dice el pasaje, entendiéndolo dentro de su contexto, se acabó el asunto, ¿no? Entonces, ese es a veces donde los cristianos topamos todos ahí. Topamos todos ahí cuando encontramos un pasaje donde dice, ser santo, ahí es donde yo topo. Todo estaba bien. Todo estaba bien. La Escritura dice, Dios te ama. Y Dios me ama. Dios te selló. Qué bien, Dios me selló. La Escritura dice, eres hijo de Dios. Qué bueno, gloria a Dios, soy hijo de Dios. Y también dice que tienes salvación. Qué bueno, tengo salvación. Pero no solamente eso, sino que también tienes la promesa de la vida eterna. Y estoy contento, qué bien. Qué bien. Bueno, si sigue así, yo sí avanzo. Pero ¿qué pasa? Encuentro el versículo donde dice, ser santo como es santo, porque sin la cual nadie verá al Señor. Ahí es donde topamos. Híjole, pues como que no me está gustando eso. No me está gustando. Pero yo me toco donde dice el pasaje, humildes de corazón, ser mansos y humildes de corazón como yo. Ahí es donde no me gusta, porque me gusta ser humilde, no me gusta ser manso. De hecho, ni soy manso, ni soy humilde. Ahí muchos topan. Y cuando recalcamos eso y decimos, hermano, si eres humilde, no vas a ser santo. Si no eres manso, mi querido hermano, vas a ser Cristo. Así se mostrarán que son mis discípulos. Ser humilde y manso, ser manso y humilde de corazón como yo. De lo contrario, no serán mis discípulos. Pues yo mejor me voy en esta iglesia, porque en el otro lugar no me piden eso, no me dicen eso. Allá me ponen música, canto, aplauden y caen al piso y todo lo que hacen. Pero y nada de esas cosas. San Juan capítulo 6, versículo 63, cuando Jesús estaba predicando, lo que estamos hablando es que la palabra de Dios es muy importante, porque ahí es donde está nuestra formación cristiana, nuestro crecimiento. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos de cristiano, sin desechar, claro que sin desechar las otras cosas, pero antes de tomar estas cosas, pensamientos, ideas, antes de tomarlo, lo filtramos a la Escritura, si no contradicen la Escritura. Jesús, cuando estaba predicando, miren mis hermanos, para poder comprender capítulo 6, se tiene que entender todo el capítulo 3, 4, 5, para llegar al capítulo 6, para poder entender San Juan 6.
Por eso muchas personas cuando llegan al capítulo 6 toman unos 2 o 3 pasajes y se olvidan del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Desconectan el pasaje, lo desconectan, están insertando sus pensamientos. San Juan capítulo 6, versículo 40, versículo 50, 51 y 52, Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mente religiosa es esto: comer a Jesús, tomar su sangre, hay vida eterna. ¿Ok? Es la mente religiosa. Pero ¿qué es lo que hace? Está entendiendo literalmente de comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Y si lo entiende, si Jesús estaba diciendo literalmente cómo se come la carne literalmente y cómo se bebe la sangre de Jesús literalmente, si se entiende que es literal, ¿qué es lo que hacen? Desconectan todos los demás capítulos. Cuando Jesús está hablando espiritualmente, mis hermanos, en el capítulo 6 de San Juan no habla de la cena, porque Jesús aquí no está en el aposento alto. El que habla de la cena es el capítulo 13, no el capítulo 6. Entonces Jesús dijo: el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, ¿no? Entonces mucha gente cree, ¿no?, comer a Jesús es comer en la hostia el pan. No, sino que Él dijo: hagan esto en memoria de mí, pero no tiene nada que ver con San Juan 6. Nada que ver, son contextos distintos. En el verso 63 Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que su mensaje estaba hablando cosas espirituales. Y es por eso que el cristiano muchas veces se equivoca también. Entonces, ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está la vida? En Cristo. Hemos sido renacidos por la palabra. Por la palabra están limpios, dijo Jesús. Su palabra es salvación, y es verdad. Dice el versículo 68. Cuando escuchan esto, algunos judíos entendieron que Jesús estaba hablando literalmente, pero Jesús no estaba hablando que comieran su carne literalmente. Y los otros judíos pensaban, se molestaron, dijeron: ¿acaso estás diciendo que debemos comer la carne y su sangre? Y Jesús dijo: no, hombre, no estoy hablando que coman la carne y beban la sangre literal. Mis palabras no son literal que estoy hablando. Lo que estoy diciendo son cosas espirituales. Y llega en el versículo 68, dice, cuando el apóstol Pedro dijo: dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? ¿Quién la quiere escuchar? Esta palabra confunde, mucha gente no le gusta, mucha gente se ofende por tu palabra, Jesús. ¿Qué hacemos? Pues si se quieren ir, mis queridos hermanos, Jesús dijo: pues adelante, apóstol Pedro, adelante. Y Pedro sabiamente dijo: pues ¿a dónde iremos, Señor? Si es dura tu palabra, muchos no la quieren, muchos la desprecian, algunos no la entienden, como los judíos no lo comprendieron. Los judíos creyeron que Jesús estaba hablando de comer su carne y beber su sangre literalmente, y se enojaron y se fueron, se apartaron de Jesús, ya no andaban con Él. Y cuando el apóstol Pedro ve esto y dice: Señor, dura es tu palabra, ¿se quieren ir? Digo: no, nosotros no. Los demás se están yendo, los demás se ofenden porque están pensando que deben comer tu carne y tu sangre. Y Jesús no estaba hablando de eso, ni tampoco estaba hablando del partimiento del pan. El pasaje está en otro contexto. Tu palabra, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. La semana pasada, mis queridos hermanos, estuvimos viendo sobre no descuidar el don. Hemos hablado de esto de la semana pasada. Jeremías dijo en una ocasión,
Cuando comí la palabra, era amarga, pero después dulce. Y es cierto, muchas veces la palabra de Dios es dura. Muchas veces nos puede parecer poco aburrido. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en la lectura? Y eso habla de cuánto tiempo pasamos en la lectura. Recuerden que amar a Dios es amar su palabra. Al no amar a Dios es no amar su palabra. El que me ama, el que me ama guardará mi palabra. Es lo que Jesús. La semana pasada estuvimos viendo los dones, que Dios ha dado dones a su iglesia. Y vamos a cerrar hoy esta tarde, perdón. A mí ya se me hizo noche, ¿no? Es que yo estaba estudiando esto en la noche, mis hermanos. Estaba estudiando en la noche. Llegamos en la madrugada de trabajar. Llegamos casi a la 1:30. Ya nos dormimos tarde. Se me hace que todavía estoy en el sueño. Bien. La semana antepasada también vimos sobre esto, que el apóstol Pablo dice, no tomen en vano la gracia de Dios. Y la palabra gracia implica muchas cosas: salvación, perdón de pecados, el Espíritu Santo, ser hijo de Dios, las bondades de Dios. Gracias a Dios. A conocer esa verdad que dejó Dios, que hoy la podemos tener, pero la tenemos en la Escritura, porque ya no están los apóstoles hoy. Los apóstoles ya murieron. Ellos recibieron el mensaje de Jesús directo, limpio, y quizás con el tiempo muchas personas corrompieron la palabra y la siguen corrompiendo. Pero gracias a Dios que la Escritura ahí está, que es palabra de Dios, donde podemos rescatar, podemos obtener el conocimiento, la palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña muchas cosas, ¿no? Por eso está necesaria la palabra de Dios. Y vamos a dar continuación y terminar de este tema de la semana pasada de los dones. Dijimos que la palabra nos lleva a decir que somos salvos, que somos iglesia, nos lleva a decir que estamos bien o estamos mal, qué es lo que debemos y lo que no debemos de hacer en cuestión de las cosas religiosas. 1 Timoteo 4:14, Pablo dijo, hablando ya sobre de los dones que Jesús dio a su iglesia, dijo Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante con la imposición de las manos del presbítero, de mano de maestros, de ancianos, de hermanos. No descuides ese don. Y mucho lamentable le han descuidado. De hecho, mucha gente, ¿no? Han hecho a un lado el don. Los dones que Dios ha dado. Descuidar, vimos la semana pasada, es no hacer caso. 2 Timoteo 1:6. Pablo dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Entonces el apóstol Pablo, en aquellos tiempos, imponía las manos. Y hoy no podemos confiar a cualquier persona, no hay que diga, bueno, yo pongo mis manos en ti. De hecho, esa práctica no se ve que se practicó todo el tiempo. Se ve solamente en algunas ocasiones. Pero claro, no tiene ningún mal de imponer manos. Pero no confiamos en eso porque el don viene de Dios. El Espíritu Santo viene de Dios. Y los dones vienen de Dios. Por lo tanto, las personas, más bien estamos hablando de cristianos,
Si los cristianos desechan la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su corazón? El mandamiento de Jesús es que sean instruidos en la palabra de Dios y que sean hacedores de la palabra de Dios. Porque ahí está la instrucción. Los dones. Vimos la semana pasada, es que muchos cristianos han recibido dones y le han hecho a un lado, no les interesan los dones. Han descuidado estos dones. Santiago 3:1 dijo Santiago: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lamentablemente muchas personas se creen maestros superiores a los demás y creen que pueden pisotear a los demás y creen conocer todo, y cuando el juicio de Dios será más grande para ellos. El maestro de Dios, un pastor, un sacerdote, un maestro, un predicador, un evangelista, la Escritura dice, debe ser humilde. Entre más conoce, más Cristo es formado en él. Pero muchas personas son arrogantes, presumidos, porque conocen muchas cosas y no obedecen. Muchas personas estudian para su conveniencia, es decir, se encierran en su casa estudiando, ¿y para qué quieren el estudio? Para atacar, para ofender y para sentirse supermaestro. Un maestro, una persona que conoce la palabra, lo vimos la semana antepasada, que es Dios el que da entendimiento a la sabiduría, porque Él es el que iluminó nuestro corazón para tener el conocimiento de Dios. ¿Y para qué es el conocimiento? ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué sirve un ingeniero? ¿Para qué sirve un maestro? ¿Para qué sirve un abogado? ¿Para qué sirve un policía? ¿Para qué se prepara? Para ejercer ese trabajo. ¿Para qué lees tanta Biblia? ¿Para qué lees? ¿Por qué eres maestro? ¿Por qué conoces mucha Biblia? ¿Para qué lo quieres? Pues no sé, para ser sabio, para el que me ataca, yo tengo con qué defenderme. Cuidado con eso, porque jamás Dios prepara su iglesia para esas cosas. Y la Escritura dice que tenemos que debatir, sí, eso dice ahí el libro de Judas 1:3, en 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 3:15 y Judas 1:3 dice, hay que estar preparado para presentar defensa. Hay que contender ardientemente por la fe, pero con respeto. Pero hay personas que se preparan, que son maestros y son arrogantes. Se creen superiores a los demás y no mueven ni un solo dedo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, óiganlos, escúchenlos, pero no los imiten, porque ellos ponen cargas y no son capaces de mover un solo dedo. Eso pasa con muchos maestros, con muchos predicadores, con muchos hermanos que conocen muchas cosas, mucha escritura, y quizás ahí estamos metidos todos nosotros. Yo puedo conocer todo, pero si no estoy enseñando, si no estoy predicando correctamente, si no lo estoy haciendo por amor a Cristo, si lo hago por presunción, si yo lo hago por jactancia, de nada sirve esto, de nada sirve. Si yo enseño para presumir, si yo enseño para hacer creer o para notar que soy superior o que soy supermaestro, estoy cometiendo un grave pecado. Pero si no lo estoy predicando también, si no estoy enseñando la palabra, hermanos, ¿para qué me sirve tanta preparación? Dios dio dones. Uno es ser evangelista. ¿Dónde están los evangelistas hoy? ¿Dónde están aquellos que sabían predicar? ¿Dónde están aquellos que predicaban la palabra? Dios dio dones, sí. Profetas en tiempos antiguos, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores. ¿Y dónde están las maestras? Ancianos. ¿Dónde están las ancianas? Bueno, la Escritura habla de todo eso. Y a veces la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, están llenos de personas con conocimiento, pero no puedes ver en la calle trabajando. No hay nadie en la calle, no hay quien predique. ¿Dónde están los obreros?
¿Dónde están los llamados de Dios? ¿Dónde está la hermana que sabe? ¿Dónde está la hermana que tiene conocimiento? ¿Dónde está el hermano, el evangelista? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde están los evangelistas? No hay nadie, se esfumaron. Los dones se acabó. Se acabó. No hay tiempo. Vamos a ver. Esto lo vimos todo eso la semana pasada y la semana pasada. Así que los llamados, todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Nos llamó para ser su pueblo, su hijo, los hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios, fuimos llamados. Sí, nos dio salvación, nos dio el Espíritu Santo, pero se nos dio dones. ¿Tenemos responsabilidades? Sí, mucha responsabilidad. Muchos lamentablemente tomaron un oficio. Tomaron un oficio, quizás no le correspondía. Quizás alguno tomó un lugar que no le correspondía. Quizás algunos se equivocaron. Quisieron ser maestros, quisieron ser evangelistas, quisieron ser pastores, maestros, y no le correspondía ese lugar. Hay personas que se meten en el ministerio sin ser llamados, y algunos que sí son llamados y no lo están ejerciendo. Algunos ejercieron sin tener el llamado y fracasaron. Dice en 2 Timoteo 2:3: lo que has oído de mí antes de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto, el apóstol Pablo, recordemos que esta carta es una instrucción de cómo ejercer el ministerio del pastor. Así que Pablo escribe a Timoteo, le está diciendo: lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles, la palabra fiel, firme, que permanece, que es constante, que ahí está, que no se mueve, que sigue, que no tiene pausa. Hombres fieles, ¿fieles en qué? Fieles en las cosas del servicio de Dios. El que es maestro debe ser constante. El que es predicador, el que es evangelista, el que de muchas cosas, como vimos la semana pasada en Romanos. Dice, hombres fieles que sean idóneos, que ayuden a enseñar también a otros. Algunos duran 1 año, 2 años, algunos meses. Mis queridos hermanos, nos encontramos en una situación muy, muy difícil. La iglesia evangélica está creciendo, gloria a Dios. Está creciendo en número en algunas partes, pero no está creciendo el número de los que sirven. Muchos, la mayoría están sentados. Todos estamos sentados en la banca, teniendo años, teniendo conocimiento, estamos sentados. No estamos trabajando para el Señor, no estamos sirviendo al Señor. No estamos sirviendo al Señor. Muchos se han apagado en su vida espiritual. Muchos son carnales. Muchos estamos perdiéndonos. Muchos se están desviando. Muchos se están apagando la vida espiritual, perdiendo el tiempo en otras cosas. Menos tiempo en la vida espiritual, menos lectura, más convivio, más fiestas en lo que no conviene. Para servir a Dios, mis hermanos, yo me pongo en primer lugar. Para servir a Dios hay muchas excusas. Mi excusa es: no tengo dinero, no tengo carro, no tengo tiempo, me voy a enfermar, me duele la cabeza, soy hombre, soy mujer, tengo edad, no puedo hacer nada, tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa, no puedo servir a Dios. Esa es la gran excusa que no será válida delante de Dios. Dios no va a decir: ay, mijito, ay, mijita, sí es cierto, tenías 10 hijos para mantener, para cuidar, para bañarlos, y no tenías tiempo para servir. Ah, sí es cierto, mijito, tenías esposa, tenías 20 hijos para mantener. Sí es cierto, ándale, entra en el cielo, preparado para ti. No serviste, siervo, como dice Mateo 25, siervo que no sirve. Entonces muchos batallan, mis hermanos. Para servir a Dios batallamos mucho. Batallamos en congregar, batallamos
En la vida espiritual, yo veo gente, mis hermanos, metidos en Facebook, conectado en Facebook. Yo me conecto en Facebook, yo no digo que no. Veo televisión, todos vemos televisión. No vayan a decir que solo yo.